go to the cloud. Ya, ahí empezamos a grabar. Aquí Avril dice, movimiento de electrones. Súper bien. Esa es la causa de la carga. En particular, la causa de la carga serían los electrones. Ya recuerden que los electrones se movían y cuando había un exceso de electrones, un cuerpo está cargado negativamente. Y si hay un déficit de electrones, o sea, hay más protones que electrones, ahí decimos que el cuerpo está cargado positivamente. ¿Ya? Ahora, aprovecho de mencionar un nuevo concepto que es el de corriente eléctrica. Avril menciona movimiento de electrones. ¿Ya? Cuando hay un flujo de electrones, o sea, un flujo de cargas, a eso le llamamos corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, eso, la causa de la carga sería el electrón, los electrones libres en particular, que se podían mover de un átomo a otro. Entonces, si hay exceso de electrones, carga negativa. Si hay un déficit, carga positiva. Ahora, acá está eso de los cuerpos cargados. Si hay más protones que electrones, decimos que el cuerpo está cargado positivamente. Y si tienen la misma cantidad, igual protones que electrones, ahí decimos que este cuerpo está neutro. ¿Ya? O que su carga neta es cero. Eso. También vimos la diferencia entre conductores y aislantes. Estos electrones libres se van a poder mover, ¿cierto? Son los más superficiales, los de las capas más externas. Ustedes de química saben más, ¿cierto? Que hay niveles de energía y que los electrones libres son los electrones que están en las capas más externas, como en la corteza más externa del electrón. No, perdón, del átomo, ¿sí? Ahora, esos electrones se mueven libremente y pasa que hay algunos materiales donde estas cargas se mueven con facilidad, así como si nada. Esos materiales les llamamos conductores. Entonces, la gracia de los conductores, como el cobre, la plata, el oro, es que los electrones se mueven por ellos con facilidad, ya muy rápidamente, con facilidad, ¿sí? Y por eso son conductores, porque conducen la corriente eléctrica súper fácil. O sea que los electrones se mueven fácil por ellos. En cambio, los materiales que llamamos aislantes, como la madera, el plástico, a través de ellos los electrones se mueven lentamente, ¿sí? Se pueden mover, ¿sí? O sea, técnicamente podríamos decir que conducen corriente, pero ¿qué pasa? Que los electrones se mueven demasiado lento. Entonces, por eso les llamamos aislantes, ¿sí? Eso, no sé si hay dudas hasta acá. Estamos como recapitulando, los que estuvieron en la clase, en las clases anteriores, estamos como haciendo un breve repaso. ¿Se acuerdan de la ley de los signos? Que si dos cargas de igual signo se aproximan, pasa que se van a repeler. Pero si tienen cargas de signos contrarios, se van a atraer. ¿Ya? Entonces, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. ¿Ya? Esa es la ley de los signos. También revisamos la conservación de la carga, que se refiere a que la carga inicial va a ser igual a la carga final. ¿Ya? Esto es como un principio transversal en la ciencia. Ahí se refiere a que si tengo determinada cantidad de carga al inicio, la cantidad de carga al final va a ser la misma. No va a aparecer carga mágicamente, ni tampoco se va a perder mágicamente. Bueno, aquí
Sofía pregunta, profe, ¿y si es neutro y positivo? Ah, eso lo veremos ahorita, en un momento. Si tengo un cuerpo neutro, o sea, cero carga, y un cuerpo cargado positivamente, va a pasar un fenómeno interesante que se le llama polarización. ¿Y a qué se refiere esta polarización? De que, bueno, pasa que acá en este cuerpo neutro, a pesar de estar neutro, hay cargas. Pero ¿qué pasa? Que las cargas negativas son iguales en número que las cargas positivas, ¿sí? O sea, hay igual cantidad de protones que de electrones, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Estas cargas positivas van a atraer a las negativas. Entonces, esta se va a mover para allá y esta negativa se va a sentir atraída hacia las positivas. Entonces, aquí voy a dibujar las negativas acá y se reordenarían. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué fenómeno vamos a apreciar? De que este cuerpo cargado va a atraer a este cuerpo neutro, ¿ya? A pesar de que esté neutro. Entonces, pero a ese fenómeno se le llama polarización, ya cuando un cuerpo cargado atrae a un cuerpo neutro, se le llama polarización, ya que es en definitiva el reordenamiento de las cargas eléctricas. ¿Sí? Catalina pregunta, ¿entonces la carga no cambia nunca? La carga total nunca cambia. Lo único que cambia es la distribución en las cargas. ¿Sí? Imagine que inicialmente tengo un cuerpo con 2Q y otro con 4Q. Al final, si uno queda con 3Q, el otro no va a tener más que quedar con 3Q también, porque la carga que tenía inicial, que eran 4 más 2, 6Q, tiene que ser igual a la suma de las cargas finales. ¿Sí? 3 más 3, 6Q. ¿Sí? Entonces, esta carga tiene que ser igualita a la que tenía inicialmente. Las cargas se van a redistribuir solamente, ¿sí? Pero la suma total es la que se conserva. ¿Sí? Y en la ley de conservación de la carga, Catalina, a eso se refiere, a que la carga inicial es igual a la carga final. ¿Sí? Esto Gracias. hace referencia, de nada, esto hace referencia a que solo se reordenan. ¿Ya? Ah, ¿y a qué se refiere a conservación de la carga fundamental? Se refiere a que no va a pasar a medias una unidad de carga. ¿Ya? Existe una unidad de carga fundamental, que es la carga del electrón, y la carga total siempre va a ser un múltiplo de ese número. ¿Ya? Nunca se va a fraccionar. Por ejemplo, si tengo 3Q y un cuerpo que tiene 0Q, o sea que está neutro, aquí la carga total sería de 3Q, ¿cierto? Entonces, si se ponen en contacto, no sé, supongamos que este queda con 2Q, este tiene que quedar con una Q, o la otra opción es que este quede con un Q y este con 2Q. ¿A qué voy? A que no va a quedar 1,5 y 1,5, porque la carga fundamental siempre se mantiene, no se fracciona. Y siempre se reparten números enteros. A eso apunta la conservación de la carga fundamental. Ahora leeré acá. Antonia dice, profe, en resumen, ¿qué es entonces? O, ¿qué es qué? Antonia, puede hablar por si se le hace más fácil. O escribir en el chat.
No, Antonia es que escribió, profe, en resumen, ¿qué es entonces? ¿Qué es que? Ay, aquí ¿a qué se refiere? La ley de conservación. Ya, la ley de conservación de la carga se refiere a que la carga que tengo inicialmente va a ser igual a la carga que tengo al final. Ya, o sea, la carga no va a aparecer mágicamente ni tampoco va a desaparecer. ¿Ya? Suponga que, bueno, quizá con los ejemplos de electrización por contacto le va a hacer más sentido, pero veamos un ejemplo. En una situación inicial, tengo un cuerpo cargado con 2Q y otro con 4Q. ¿Sí? Después, estos cuerpos los voy a poner en contacto. Así. Así pegaditos. ¿Sí? Entonces, van a fluir cargas de un cuerpo a otro. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley de conservación de la carga? Que al final existen varios escenarios posibles, pero en todos ellos, la suma de las cargas es la misma suma que tenía al inicio. Al inicio yo tengo un total de 4 más 2, 6. ¿Sí? Tengo 6Q. Entonces, al final, voy a escribir acá, situación final. Bueno, hay varios escenarios posibles, pero en todos ellos la suma me da 6. Por ejemplo, si uno queda con un Q, ¿con cuánto tiene que sí o sí quedar el otro? Entonces ahí veo, al final la carga tiene que sumar 6Q, porque la carga se conserva, no se crea ni se destruye. ¿Ya? Es como la energía, que la energía al inicio es la misma que la energía al final. Con la carga pasa lo mismo, carga inicial igual a carga final. Entonces acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto debería valer esta carga? No, profesora, yo creo que los leo en el chat o los escucho. Voy a dibujarlo acá más bonito. Un Q. Si uno queda con un Q, ¿con qué carga queda el otro? Recuerden que la carga... 5Q. 5Q. Muy bien. Aquí quedaría este con 5Q. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la carga se conserva. Entonces la suma de la carga entre los dos cuerpos, tiene que ser igual a la carga que tenía al inicio, que son 6Q. ¿Ya? Entonces, a eso apunta la ley de conservación de la carga. ¿Sí? Ya, otra cosa que vimos son los métodos de carga. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos que habían 3 métodos: el de frotación, el de contacto y el de inducción. El de frotación es cuando un material froto contra un material diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Un cuerpo va a quedar cargado positivo y el otro negativo. ¿Sí? O sea, quedan con cargas con signo contrario. Y típico ejemplo, cuando uno arrastra los zapatos en alfombra, por ejemplo, toca a alguien y le va la corriente, ¿ya? Una pequeña corriente. ¿Por qué? Porque se produce el método de electrización por frotación.
al arrastrar los zapatos, ¿ya? Como está frotando el zapato con la alfombra, uno va a quedar cargado positivo y el otro negativo, ¿ya? Ese es el método de frotación, ¿ya? Inicialmente están neutros los cuerpos y al final uno queda positivo y el otro negativo. Y sí, Antonia, siempre queda uno positivo y otro negativo, siempre. Sí. Siempre con este método, el de frotación, uno queda positivo y el otro negativo. Ahora, por contacto. Inicialmente por contacto, tengo un cuerpo neutro y otro cargado. Se ponen en contacto y van a quedar los dos con el mismo signo. Me preguntan la definición de el método de carga por frotación. Bueno, yo lo definiría como un método, no, yo diría inicialmente inicialmente dos cuerpos están neutros. Mamá, mira, va a ser caca. No, mira, va a ser caca. Estos dos cuerpos se pueden cargar mediante frotación, quedando siempre cargados con signos contrarios. Ya, esa sería como una pequeña definición, ¿ya? En el método por frotación, tengo que inicialmente los dos cuerpos están neutros y estos dos cuerpos se pueden cargar mediante frotación y quedan siempre cargados con signos contrarios. Sí, esa sería como la pequeña definición. Antonia pregunta, ¿qué pasa si no están neutros? Bueno, ahí ese es un escenario complejo porque al comenzar a frotarlos, querámoslo o no, van a estar en contacto estos cuerpos. Entonces, inicialmente vamos a tener una transferencia de cargas de un cuerpo a otro, ¿sí? Y después, dependiendo de los materiales, va a ser si uno queda positivo y otro negativo, ¿sí? Antonia dice, profe, ¿hay tipos de cuerpos que tienden a adquirir cargas positivas o negativas? Sí. Por ejemplo, la varilla y el paño, ¿cómo sé cuál es positivo y negativo? Ya, sí. Hay cuerpos que tienen tendencia a quedar positiva y otros negativas. De hecho, antiguamente se usaban unas tablitas donde teníamos qué material con qué, no sé, por ejemplo, vidrio y seda, no sé, vidrio y seda, el vidrio queda tal signo, la seda tal signo. Entonces hay tablas que me indican cómo es la interacción al frotar dos cuerpos, ¿sí? Que se usaba mucho en la antigüedad, ¿sí? Voy a seguir viendo los mensajes en el chat, porque hay muchos. Aquí. Entonces, la respuesta, Antonia, sería sí. Cada cuerpo tiene una tendencia o a quedar positivo o negativo dependiendo de con qué material los froto. ¿Sí? En su pregunta se pegó, bueno, ¿qué pasa si no están neutros? Bueno, le comenté que esto se complejizaría un poco porque, querámoslo o no, al poner dos cuerpos en contacto, se van a transferir cargas de un cuerpo a otro. ¿Ya? Entonces, inicialmente va a haber transferencia de carga de un cuerpo a otro. ¿Sí? Se va a producir el método de electrización por contacto y después, dependiendo de qué materiales estoy frotando, se va a comenzar a transferir
cargas de un cuerpo a otro, ¿ya? Acá dependerá de qué tan conductores son, ¿no? No necesariamente, ¿ya? Como le digo, hay tablitas que se usaban en la antigüedad para saber de qué signo quedaba dependiendo de qué materiales estoy frotando, ¿sí? Y por contacto, si uno está neutro y otro positivo o negativo, al tocarse quedan con el mismo signo. Sí, por contacto siempre van a quedar los dos cargados con el mismo signo, ¿sí? Aquí vamos por orden, ¿sí? Ya vimos el método por frotación, inicialmente neutros, al final uno queda uno positivo, otro negativo. Por contacto, uno neutro y otro cargado, los pongo en contacto y al final los dos quedan cargados con el mismo signo, ¿sí? Ahora, el de inducción es un poquito más complicado. Acá, recordémoslo, inicialmente tengo un cuerpo neutro y yo quiero inducir que quede cargado. ¿Cómo lo hago? Voy a aproximar a él un cuerpo cargado, ¿ya? Un cuerpo que tenga carga. Supongamos que está cargado positivo. Entonces, como está positivo, va a atraer a las cargas negativas. Este cuerpo, recordemos, está neutro. Eso quiere decir que tiene igual cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Pero aún así tiene cargas positivas y negativas. ¿Qué va a pasar? Como aproximamos un cuerpo cargado positivamente, este va a atraer a las cargas negativas. Entonces, esta carga negativa se va a acercar aquí, la voy a borrar de donde estaba, y va a quedar bien próxima a la carga positiva porque la está atrayendo. Y la carga positiva va a quedar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a conectar acá un cable a tierra. ¿Y se acuerdan qué hacía la Tierra? La Tierra es neutra y si tengo un exceso de electrones, me recibe los electrones. Si tengo un déficit de electrones, me entrega electrones, ¿sí? Entonces acá, como esta carga está positiva, la Tierra me va a entregar, va a decir, oh, le falta un electrón para neutralizarse. Entonces de acá viene este electrón y queda aquí. ¿Sí? Entonces, si miro acá, esto quedó neutro. La Tierra siempre neutraliza todo. ¿Se acuerdan que hablamos de ese cable a tierra que se conecta en la instalación eléctrica? Entonces, ¿qué hago después? Corto este cable, ya, lo saco. Ya logré mi objetivo, que era cargar por inducción. Y voy a alejar este cuerpo cargado positivamente. ¿Y qué va a pasar? Fíjense, me quedaron dos cargas negativas, una positiva, o sea, tengo un exceso de electrones, o sea, el resultado es que quedó cargado negativamente y quedó cargado con el signo opuesto al cuerpo cargado que yo acerqué. Recordemos que yo acerqué un cuerpo positivo acá. Entonces, ¿cuál es el efecto de la inducción? Que queda cargado con signo contrario al cuerpo que yo acerqué. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de estos métodos de electrización? Bueno, y había otra cosa interesante que era la polarización. Acá nosotros vemos el ejemplo de la peinetita. Ya acá, si uno frota una peineta y tiene unos papelitos y acerca la peineta a los papelitos se van a sentir atraídos, como aparece acá en la imagen. Y sin embargo, los papelitos están neutros. ¿Qué pasó acá? Pasó que, claro, los papelitos neutros tenían igual cantidad de cargas positivas que negativas. Acerqué la peineta, supongamos que negativa.
Entonces, ¿qué pasa? Negativo repele a negativo. Entonces los electrones se van a alejar. Y esta parte de los papelitos va a quedar cargada con el signo contrario al cuerpo que yo acerqué. O sea, se van a atraer. Y por eso la peineta atrae los papelitos, a pesar de que los papelitos estén neutros. ¿Sí? Y a este fenómeno le llamamos polarización. Leeré sus mensajes en el chat. Aquí. En la frotación quedaban ambos cuerpos con la misma carga. No. En la frotación uno queda cargado positivo y el otro negativo. Siempre quedan con signos contrarios, porque piense que uno le entrega electrones al otro. Entonces uno queda con un exceso de electrones y otro con un déficit de electrones. Entonces siempre va a quedar uno positivo y otro negativo. Sofía pregunta, ¿qué pasaba luego de que me diera un electrón al conectarse a la Tierra? Después de conectarse a la Tierra, que la Tierra neutraliza todo, la Tierra o me entrega electrones o me recibe electrones. Entonces, una parte del cuerpo queda neutralizada. Pero recordemos que habían cargas del otro lado, que estaban siendo atraídas por el cuerpo cargado que yo acerqué. Entonces, después de que la Tierra me entrega o me recibe, corto el cable a Tierra y alejo el cuerpo que usé para inducir la carga. Entonces, el resultado es que el cuerpo queda con carga. Y Antonia pregunta, ¿entonces la polarización atrae cuerpos neutros que se sienten atraídos? Sí. Gracias al fenómeno de polarización es que un cuerpo cargado atrae a uno neutro, ¿ya? Porque si uno lo piensa, no debería pasar nada porque uno está positivo y el otro neutro, ¿ya? Entonces, y sabemos que dos cuerpos se atraen cuando tienen signos diferentes, ¿sí? Dos cuerpos cargados se atraen cuando tienen signos diferentes. Entonces, claro, es raro que un cuerpo cargado atraiga a uno neutro, pero ¿por qué lo atrae? Porque lo polariza. O sea, las cargas se reordenan y pasa que, claro, se reacomodan y el cuerpo cargado atrae las cargas contrarias. ¿Sí? ¿Eso es tango, profe? Sí, es el ringtone de mi mamá. ¿Verdad que una vez ya había Sí, sonado? ¿se acuerda? Sí, es el mismo ringtone. Sí, es tango. Sí, es tango. Y sí, volviendo aquí, sí, Antonia, eso mismo. Sí, gracias a la polarización es que un cuerpo cargado atrae uno neutro. Y me piden que repita el de inducción. Ya, repitámoslo con el caso contrario. ¿Qué signo acerqué en el caso anterior? Parece que positivo. Entonces ahora voy a dibujar. Tengo un cuerpo neutro, ¿ya? Piense que yo quiero electrizar este cuerpo, el cuerpo medio redondo que traté de dibujar. Entonces voy a acercar un cuerpo que está cargado negativamente. Sí, hace poquito estaba, pero ahora no lo veo. Entonces este está neutro, igual cantidad de protones que de electrones. Okay. Entonces voy a Voy. dibujar ahora 2 protones y 2 electrones. Ya, ahí está neutro. 2 positivos, 2 negativos, lo sumo, me da 0. Está neutro. Pero fíjense que acerqué un cuerpo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? El fenómeno de la polarización. Ya estas cargas negativas van a atraer a las positivas que están acá. Entonces, se van a reacomodar.
las voy a borrar y dibujar de nuevo, ¿ya? Pero piensen que estas de acá se van a ir para allá y las negativas se van a quedar en este lado. Entonces, voy a borrar acá, pero se están reacomodando estas cargas, ¿sí? Aquí las positivas quedan acá, atraídas por las negativas, y las negativas quedan acá. Hasta ahí vamos bien, sí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a conectar esto a tierra. Y la gracia de la tierra, ay, nosotros conversábamos acá. Alguien mencionó eso de, eres mi cable a tierra. Eh, yo mencioné ese ejemplo en el colegio, estoy haciendo un reemplazo. Y dije ese ejemplo y como que dijeron, ay, qué cursi, profesora. Y yo, oye, es un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo. Y acá, claro, ¿qué gracia tiene la Tierra? Que Profe, ¿hace clase en neutraliza. colegio? Es que estoy haciendo un reemplazo. Ah, pero en cabros de media. Sí, son niñas de media. Ah, ya, ya. Que Sí. esa época un poco rebelde. Yo me acuerdo mis compañeros también tiraban siempre ejemplos y mucha risotada, mucha burla con todo, así que me incluyo en ese lote. Sí, 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 no, es que estas niñas son bien serias, sí, sí, son, entonces como que, ay, Ah, qué ya, como que ya, curiosidad. que sí, claro, yo estuve en un liceo de hombres y nosotros, claro, éramos todo lo contrario. Ah, Más bacán, simio, ah, más simio, más simio. más bien, Sí, la verdad, en razón, más niños, más simio. sí, 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 no, pero ¿saben qué? Yo, gracias por su ejemplo, salió de Preucres, eso de mi cable a tierra. Y claro, ¿qué gracia tiene la Tierra? Que si faltan electrones, la Tierra los entrega. Si hay un déficit de electrones, la Tierra los recibe. Sí, la Tierra neutraliza todo. Ya, de hecho, hablábamos en la clase de métodos de carga, para que la revisen en YouTube. Ahí conversábamos de las instalaciones eléctricas en la casa, que hay un cable que va literal, literal a tierra, se entierra en la tierra. Es muy redundante, pero literal va a tierra. Y es porque la tierra neutraliza todo. Entonces eso es por medidas de seguridad. ¿Ya? Por medidas de seguridad eh, se conecta ese cable para neutralizar los aparatos electrónicos. No sé, las lavadoras, tanto roce que se genera, entonces queda cargada, pero está conectada a tierra. Entonces la tierra recibe el exceso de electrones o si hay un déficit, entrega electrones. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer la tierra acá? Va a decir, oh, esto está negativo. Tengo que recibir este exceso de electrones. ¿Sí? Entonces estos electroncitos van a ser recibidos por la tierra. ¿Sí? Para que esto quede neutro. ¿Ya? Para ilustrarlo, no sé qué tan conveniente sea de que aquí vamos a, para neutralizar, dibujar dos cargas positivas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de que estamos neutralizando esto? Entonces, una forma de ilustrarlo es, tengo dos cargas negativas, ¿qué va a hacer la Tierra? Dos positivas para neutralizar. Pero lo que en verdad está pasando es que hay un exceso de electrones, la Tierra las recibe. Pero los dos enfoques apuntan a que neutralizo esa parte. ¿Sí? Me queda neutra. ¿Sí? Aquí Sofía pregunta, profe, ¿pero eso es inducción o polarización? Aquí estamos explicando la inducción. ¿Sí? La polarización es parte de la inducción en el sentido de que acerco un cuerpo cargado y las cargas contrarias se sienten atraídas. Entonces se reordenan. Hasta ahí es lo mismo que polarización. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí voy a conectar un cable a tierra que me va a neutralizar acá. ¿Sí? Entonces, la tierra neutraliza, ya cumplió su función y desconecto el cable a tierra.
y alejo el cuerpo que usé para inducir la carga. Y miro, ¿qué me quedó? Contemos las cargas positivas. 1, 2, 3, 4 cargas positivas. Y cargas negativas, 2. Entonces me quedó con una carga positiva y una carga neta igual a 2. Ya, pongámosle unidad de medida Q. Entonces, 2Q. ¿Qué logré? Que el cuerpo quedó cargado con carga de signo contrario al cuerpo que yo acerqué para inducir. Ese es el resultado. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí. Sí. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Esos son los métodos de electrización. ¿Qué más tiene que saber? Tiene que manejar la ley de Ohm. Aquí, en resumen, tiene que aprenderse este triangulito Salvador. ¿Cómo nos lo aprendemos? Bueno, dibujamos el triangulito. A la izquierda, una I de izquierda. Y a la derecha, R de right en English. Recuerden que estamos internacionales. So, R de right, derecha. Y bueno, arriba va el voltaje, que es el que sobra. ¿Ya? Entonces tenemos aprendido este triangulito. Profe, Y, ¿con qué palabra uno podría asociar la V? eh, con el que falta. Volar en las alturas. ¿Sí? ¿Verdad? Volar y De alta. volar. Volar arriba. ¿Sí? Por no Sí. decir volado. Volar. Claro. Volar. Sí. Volar. Sí, no se me ocurre otra palabra. Claro, Sí. estar high. Entonces, Dejémoslo en volar. Dejémoslo en volar. Yo me lo aprendí como ¡Viva la reina Isabel! ¡Oh my God! Esa es nueva. ¡Viva abajo la reina! abajo la monarquía. Bueno, pero para efectos prácticos de la prueba, ¡viva la reina Isabel! ¿Sí? Afuera de la prueba, ya. No me lo podría Abajo la permitir. monarquía. Oh, buena. ¡Viva la reina Isabel! Buena. Va a quedar grabado. Eso es lo bueno. Voy a poder acceder a estos. ¿Cómo era? ¡Viva la reina Isabel! Buena. Profe, ¿usted después Ahí, volverá a ver las grabaciones? no. Ya. No. Hubo una que descargué en mi computador, que grabé sin querer en mi computador en vez de la nube. Fue la que más se demoró en subir. Pero esa aproveché de editarla, de cortar así como... Pucha, que siempre soy como dispersa, ¿o no? Como que tiran Un talla poquitito. No, o pero está tiro bien. talla. Yo creo que va en la gracia de todo. Sí, era como, bueno, ¿esto es una clase o un compilado de chascarro? Digo, ¿qué pasa? Entonces, claro, como que edité y creo que compartí o no lo compartí nunca. No sé. Que acuérdense que en ese momento los grupos eran solo hablar los administradores. Sí, No había sí, una comunicación yo directa ni con usted ni con no, el... sí, yo solo me comunicaba con los admins. Sí. Bueno, ahí revisaré ya. Me comprometo a revisar si subí Esta esa parte hay que clase. editarla porque eso no se sabe, es un secreto. Ah, verdad. Ajá, sí. Sí, bueno, igual. Yo pensaba que editaban las clases, pero caché que las suben así. Pero no, igual, eso. Ahí uno puede verlos en velocidad 1.75 y saltarse estas partes. Y igual está bien, po. Esa es la ventaja de que queden en Es YouTube. que bueno, igual lo que estamos aquí igual no puede ser tan lineal lo que estamos en este momento en la clase, entonces son cosas que igual tienen que aceptar los que están viendo la clase grabada, así que yo creo que
Sí, Y sí, no, aparte. no debería haber ninguna réplica con eso. Ajá, sí, sí. Sí, verdad. A lo que están viendo la grabación. No, no, cero, No, cero no. drama, cero drama. Sí, no, y aparte se agradecen estos diálogos entretenidos. Así que ahora que están viendo el Me video, reclaman. chiste. Sí, sí, ahí. Ajá, totalmente. Eh, sí, así que eso. Bueno, gracias por el aporte de Viva la Reina Isabel. Amaro, ahora sabemos, podemos darle sentido a esa V, a la V, sí. Puede ser volar, R de right y de izquierda o Viva la Reina Isabel. Está buena esa. Sí, gracias Antonia por el aporte. Entonces, ley de Ohm es esto. Y bueno, ¿de dónde surge este triangulito? Bueno, surge de una resistencia, que resistencia es cualquier cosa que consuma electricidad. Puede ser una ampolleta, un refrigerador, una tele, el teléfono, cualquier cosa que consuma electricidad le llamamos resistencia. ¿Y qué pasa? Si una resistencia la conectamos a diferentes voltajes y medimos la corriente, van a estar relacionados directamente proporcional, ¿sí? O sea, la relación que va a haber entre voltaje e intensidad de corriente que yo mido va a ser directamente proporcional. Y la constante de proporcionalidad va a ser igual a la resistencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es la resistencia de una ampolleta, por ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer experimentalmente? Bueno, conecto esta ampolleta a una batería de 1 volt y mido la corriente. Supongamos que me da 2 amperes. Y después la conecto a 2 volt. Mido la corriente, me da 4 amperes. 3 volt, mido la corriente, me da 6 amperes. ¿Qué significa esto? Fíjense que si es 1, tengo 2. Si es 2, 4. Siempre la intensidad de corriente va a ser igual al doble del voltaje, ¿sí? Va a haber una relación directamente proporcional. Y la constante de proporcionalidad va a ser igual a la resistencia. ¿Sí? Acá, si miro la pendiente en la recta del gráfico voltaje versus intensidad de corriente, la pendiente va a ser la resistencia. ¿Sí? Aquí, Antonia, me refiero a que si yo hago un gráfico de la variación de la corriente en función del voltaje, voy a obtener una línea recta. Y si obtengo una línea recta, se trata de un material óhmico, ¿sí? Todo esto. Esto es, la ley de Ohm solo se cumple en materiales óhmicos, ¿sí? Los materiales óhmicos son los que cumplen la ley de Ohm, o sea que a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente, y estos son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente, y si los grafico, la pendiente corresponde a la resistencia, ¿sí? Entonces, para ley de Ohm, tiene que, bueno, manejar este triangulito que lo va a salvar, y también tiene que manejar que los materiales óhmicos cumplen la ley de Ohm, o sea que a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente, ¿sí? Eso. Ahora pasemos a los ejercicios, ¿les parece? Tenemos los tipos de circuitos. No vamos a alcanzar a hacer los ejercicios. Ya. Repaso rápido. Aquí, circuito en serie es todos en filita. Ya piensen siempre en loops. Si tengo un solo loop, o sea, un solo vuelta, así como
un círculo, están en serie. Si tengo varios loops, o sea, varios caminos, por decirlo así, aquí, fíjense, tengo 1, 2, 3. Ahí, bueno, aquí este con este están en paralelo y estos de acá están en serie. Entonces sería un circuito mixto. Y si solo tengo así que están en diferentes caminos, ese sería un circuito en paralelo. ¿Ya? Así los distingo. Y vi que Antonia preguntó, ¿de qué me sirve la pirámide? La pirámide me sirve, por ejemplo, si me dan el voltaje y la intensidad de corriente y me preguntan la resistencia, sería voltaje dividido intensidad. Ya la resistencia es voltaje dividido intensidad. Si me preguntan el voltaje es intensidad de corriente por resistencia. ¿Sí? Para eso le sirve la pirámide, para ver rápidamente cuál es la relación. Si me piden resistencia, voltaje dividido intensidad. ¿Sí? Sofía dice, y a mayor resistencia, mayor voltaje, eso siempre y cuando la intensidad de corriente sea constante. Si dejo constante la intensidad de corriente, pasa que a mayor resistencia, mayor voltaje. ¿Sí? Y no, Sofía, aquí puede ver que a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente también. O a mayor voltaje, mayor resistencia. ¿Sí? Aquí siempre que tenga dos elementos en una división, si mantiene el otro constante, estos van a ser directamente proporcionales. O sea, si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro también. ¿Sí? Eso, Sofía. Ya, si vamos acá con los tipos de circuitos. Circuito en serie, un loop. Circuito en paralelo, varios loops. Y circuito mixto sería una combinación entre estos dos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la corriente en los circuitos en serie? Bueno, en el circuito en serie, la corriente va a ser siempre constante, va a ser siempre la misma en cada punto del circuito. Acá es súper útil la analogía del agua, o sea, ver la corriente eléctrica como si fuese un flujo de agua. Entonces acá, como hay un solo camino, el agua se va toda por este único camino. Entonces, toda el agua fluye por este único camino. Entonces la corriente es igual en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. En cada una de las resistencias se tiene el mismo valor para la corriente eléctrica, ¿sí? O sea, I3 es igual a I1, que es igual a I2, ¿sí? ¿Qué pasa con los voltajes? El voltaje se reparte, ¿sí? O sea, si conecto una pila de 12 volts y tengo 3 ampolletas igualitas, el voltaje se reparte. 4 para ti, 4 para ti, 4 para ti. O sea, la resistencia 1 se queda con 4 volts, la resistencia 2 con 4 y la resistencia 3 con 4 también. O sea, el voltaje se reparte. ¿Y qué pasa con la resistencia total? Se suman, ¿ya? Se suman las resistencias. O sea, si esta resistencia vale 1, esta 1 y esta 1, se tiene la misma resistencia total de que si tuviese solo la batería conectada a una ampolleta de resistencia 3. ¿Sí? O sea, son análogos. Eso pasa en el circuito en serie. ¿Y qué pasa en el circuito en paralelo? Acá la corriente se reparte. Pero antes, dígame, Antonia. Sí.
Sí, el voltaje se reparte en el circuito en serie y bueno, la resistencia total podríamos decir que también se reparte, ¿ya? O dicho de otra manera, puedo calcular la resistencia total sumando el valor de toda la resistencia. Entonces acá la resistencia total sería 1 más 1 más 1, 3. La resistencia total sería 3. Entonces, muy bien, Antonia. Ahora analicemos el circuito en paralelo. En el circuito en paralelo, volvamos a la analogía del agua y piensen que cierto flujo de agua viene por acá. Voy a dibujar 3 líneas para que quede bien ilustrado. Entonces viene el agua por este cable y fíjense, hay 2 caminos, para allá y para allá. Entonces, ¿qué tiene que hacer el agua? Repartirse. Lo mismo hace la intensidad de corriente. Uno viene para acá y estos siguen para allá. Y de nuevo, hay 2 caminos. Entonces, uno sigue para acá y el otro sigue para allá. ¿Qué pasa? Bueno, estos siguen para acá y acá estos se encuentran y vuelven a unirse y acá se encuentra con el de acá y al final se reúnen estos flujos de agua o flujos de corriente que se habían separado. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué pasa con la intensidad de corriente? Se reparte ahora, ¿ya? Ya no se reparten los voltajes, se reparte la intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces, la corriente que pasa por acá, más la corriente que pasa por acá, más la corriente que pasa por acá, es igual a la corriente total. ¿Sí? Y el voltaje es el mismo en cada resistencia. ¿Ya? Piensen que esta resistencia está conectada directamente a la pila. Y esta resistencia también. Y esta resistencia también. O sea, el voltaje va a ser el mismo en todas las resistencias. ¿Sí? Eso. Ya. Y chicos, vamos a tener que dejar hasta acá. Vamos a hacer los ejercicios de DEMRE la próxima semana, ¿ya? Porque tengo clase de matemática a las 9, ¿ya? Y tengo que abrir el programa, ver que todo esté bien, porque siempre tengo problemas con el OBS, uso el OBS. Así que eso, los dejo invitados, ¿ya? Aprovecho de spamear, más spam. Les voy a escribir acá el canal de Twitch, ¿ya? Es Carolina-Odile. Voy a Profe, revisar que sea ese. el Dígame. único, yo le voy a decir cuando aparezca ¿cómo se llama? Promociones, pero el único que aparece es de Nintendo Switch del último Metroid. Creo que tiene que comprarlo. Es que es muy caro, ¿sabe cuánto vale el Nintendo Switch nuevo? Como 450.000 pesos, algo así, muy caro, así que me alcanza por Oh, un Tetris nomás de 2 luquitas. chale, No, y chale. después del piano, ¿no? El piano ya se hizo una Oye, inversión. pero está El bueno, piano. está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que felicitaciones por su adquisición. Es muy difícil ocupar, profe. Con la izquierda se supone que el bajo, Ujú. Oh, sí, pero con y práctica todo se puede. con la derecha la melodía. Pero de a poquitito, por algo se empieza. Así que vamos Sí, sí, por el grupito de totalmente. cumbia. Ajá, sí, el grupito de cumbia. Voy a comprarme el Wiro. El güiro, un Sí, clásico, un clásico. sí. Ay, aquí estoy leyendo en el chat. Antonia. Antonia. Había preguntado, ¿el voltaje y la resistencia se reparte? Ah, no, esa era del otro. ¿Sí? El voltaje se reparte en el circuito en serie y se mantiene en el paralelo. Y la resistencia, ya, aquí Antonia no sé si está preguntando por el circuito en serie o en paralelo. Ahí especifica en el chat. Y, Sofía pregunta, ¿qué están viendo en mate?
la clase pasada nosotros terminamos el eje números. Ya empezamos con el eje números y ahora vamos a comenzar con el eje álgebra y funciones. Ya, así que ahí les dejé el canal de Twitch para que sigan y vean la clase a las 9. ¿Ya? Aquí... Ah, Antonia, no mencioné la resistencia porque no está en el temario para el plan común, ¿ya? Cuando hagamos una clase para plan electivo, ahí vamos a verlo en profundidad, pero pasa que la resistencia, el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos multiplicativos de cada resistencia. Sí, eso es lo que pasa, Antonia. Sí, pero no está en el temario de ENRE. Ah, Karen, en matemática vamos a empezar con álgebra y funciones, ¿ya? Así que eso, están todos invitados a matemática a las 9 por Twitch, acá ese es el canal, ¿ya? Y hoy día comenzamos con álgebra y funciones, ¿sí? Así que ahí los espero. Amaru, ahí escríbame cuando empiece la publicidad para dejar de hablar, ¿ya? Sí, profe, ningún problema. Sí, y bueno, ahí me habla por WhatsApp cualquier cosa o por el chat de Twitch, ¿sí? Profe, Así que tengo un dato muy dígame. bueno. Hay un Atlas que en la tienda de Apple y de ellos está a 800 pesos y antes valía como 23.000 pesos, algo así. ¿Un Y me Atlas? dijeron que, claro, es Atlas de anatomía humana. Así que para el que quiera algo con la salud, que lo compre porque igual está barato. Hoy sí, 800. Es Sí. que lo bueno es que yo también bajo aplicaciones truchas, pero la diferencia es que aquí uno lo puede ir actualizando, entonces por eso es mejor comprarlo para mantenerlo actualizado. Mm, Eso es ajá. un dato freak. O sea, no freak, Sí. tiene que ver con estudio. Sí. No, está buen dato por si alguien quiere seguir una carrera de medicina o algo así. Está súper bueno. Sí. ¿Cómo se llama la app? Se llama Atlas de Anatomía Humana 2021. Creo que está número 1 en el lugar como de medicina en las tiendas. Buen dato. Ya, gracias, Y Amaro, por el dato. dato para que se escriben ahí. Ah, Bueno, ok. hay que darle más cosas porque las animaciones, creo, y las animaciones creo que los paquetes valen como 800 pesos, igual, o sea, por 3 luquitas, yo creo que sirve harto por 3.000 pesos porque los Atlas son súper caros. Así que Sí, no, está súper bueno. Y sobre todo para los que quieren estudiar algo así como con medicina. sí, no, perfecto. Así que, profe, yo le estoy ahí hablando cualquier cosa. Ya, estamos en contacto. Yo me voy rápidamente a abrir el OBS y espero que Ya, profe, todo salga que bien. esté Ya. bien. Chao, cuídense. Muchas gracias, que esté bien. Bye. Nos vemos en matemática.